La democracia es, como bien dijo Abraham Lincoln, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Aún así, no se debe perder de vista que una gran democracia debe progresar. De lo contrario, pronto dejará de ser o grande o democracia. Dicen por ahí que la historia es un proceso cíclico. Se repite como consecuencia de la naturaleza humana para reincidir en los mismos errores. O dicho en otros términos, quien no conoce su historia está condenado a repetir. Me adentré en la historia de las diferentes naciones, no tocaba la democracia como sistema de gobierno, y entendí entonces que la aspiración democrática no es una simple fase reciente de la historia humana, es la historia humana. No niego los derechos de la democracia, pero no me hago ilusiones respecto al uso que se hará de esos derechos, mientras escasee la sabiduría y abunde el orgullo. José Muñoz Cota escribió en su decálogo al orador: no subas a la tribuna sin una causa justa que defender. No bajes de ella sin la incertidumbre de la dignidad cumplida. Con estas palabras me atrevo a decir que la democracia es mi punto a defender y que deseo que se ejerza con el propósito para el cual fue creado. Este es el bienestar común del pueblo. Conciencia y expresión son ejercicio vital para el orador. He concientizado sobre la degradación de la democracia y la traición que se otorga al pueblo que confió en un personaje público, y más comúnmente político. Es ahí donde me hago la pregunta, mi enorme pregunta: ¿por qué? ¿Por qué la mayoría de los políticos actuales, lejos de ver por la nación que los eligió, se concentran más en programarla, a ir acorde a sus ideologías y asegurar así las próximas elecciones? ¿Por qué se ha pervertido el valor de la justicia y se ve más por la minoría privilegiada que por la mayoría gobernada? ¿Por qué los medios de comunicación masiva han corrompido las barreras políticas del país? Hoy en día necesitamos mexicanos que busquen un camino sin claudicar y sin buscar que otro se arrodille. Pues en estos mismos tiempos decrece la libre expresión, se merma el debate, se inhibe la conducta crítica. Esto daña seriamente los derechos fundamentales de nosotros, los mexicanos, haciendo que los enemigos de la democracia se agiganten a un paso desenfrenado y amenazador. Hoy son todos los pueblos democráticos, entre ellos México, los que buscan que se ejerza la libertad e igualdad de voces, sin entender que es el mismo pueblo el que margina, el que critica desenfrenadamente sin buscar una solución, y el que se fragmenta con gran facilidad al no unirse a una sola voz, solo buscar con orgullo y arrogancia imperativa el individualismo. También los poderes políticos han olvidado muchas de las veces, y en gran medida, que no fue una fuerza mística que los colocó en su posición, sino un electorado que confió en él, un conjunto de ideas y filosofías que creyeron en la promesa que esperan ver cumplida. Los políticos han desarrollado una grave falta de confianza en sus pueblos. Olvidan que son para ellos y no para su jet set por quienes trabajan. Suelen no recordar que ellos también fueron y son pueblo. Los medios de comunicación contribuyen e incluso pueden llegar a propiciar la mala comunicación entre el pueblo y el gobierno, acarreando con sus comunes notas doblegadas a favor de un solo individuo, o maquillando números e incluso letras que dirán algo muy lejano a la original noticia, informando al pueblo de lo que en realidad pasa a su alrededor, arrastrando al gobierno a mala especulación. Entonces mi terca pregunta: ¿por
proclamadas e ideologías que solo dadas personas se rehusan a aceptar. Son tiempos donde la ignorancia y el fanatismo político se hacen ver como victimarios del poder del pueblo, de dictaduras injustas e insensibles y de marginaciones a toda costa. Por ello, deben ser tiempos de alzar la voz en acuerdo mutuo y romper así los eslabones de una enorme cadena que va y viene contra cielos cada vez más peligrosos. No nos debe ganar el pasmo cuando es nuestro país el que está en juego. Nos necesitamos unos a otros y nos necesitamos informados, críticos, en alerta. No nos podemos dar el lujo de tirar por la borda lo ya conocido. Los niveles de individualismo, de descomposición y de degradación de la vida pública cotidiana están alcanzando niveles de escándalo, creando fuertes márgenes de ausentismo y de vitales indicadores. El gobierno mexicano parece no darse cuenta de que estas negativas carcomen sus estructuras. Recordando la locución Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. En pleno siglo XXI, el pueblo de México necesita afinidad y unión en las responsabilidades, desarrollo de trabajo para el bienestar común y sobre todo congruencia para una sociedad que anhela mejorar su democratización. El gobierno debe de hacer prioritario su ideal democrático, recordando que cada ciudadano debe de ser respetado y escuchado como persona. La democracia no debe tener parientes desahuciados. Nadie debe de ser divinizado como poder público o político. Tenemos que romper el panorama que hoy por hoy está violentado con ciertas negativas que deberán desaparecer de inmediato del sistema tripartita del pueblo, gobierno y medios de comunicación, creando un criterio propio que nos permita ver más allá de las interrogantes y las malas actitudes, haciendo a un lado todo método de conformismo. Quebrantemos las cadenas desgastantes que nos tienen sujetos